completar el intervalo de 5 minutos. Bien, muy importante, son datos muy importantes a tener en cuenta en donde, bueno, una cosa es el entrenamiento que está prescrito y otra cosa es cómo se realiza ese entrenamiento. Es muy importante la correcta realización del entrenamiento de forma precisa, ajustando ritmos, ajustando intensidades y de esa manera poder sacar el máximo beneficio de ese entrenamiento que estamos haciendo, ya sea en zona 1, zona 2 o zona 3. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado y por supuesto os agradecería que dierais al like y que os suscribierais al canal, es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo con ello. Bien, ¿cómo estamos? Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de errores más comunes al realizar los entrenamientos. Fijaros, una cosa es lo que aguanta el papel y otra cosa muy diferente es cuando ejecutamos ese entrenamiento. Entonces, hoy voy a compartir con vosotros primero el blog, en donde, bueno, pues vamos a rescatar una entrada del blog de hace un año, año y pico, creo recordar, en donde creo que vienen puntos muy importantes a tener en cuenta a la hora de realizar los entrenamientos. Y a partir de ahí vamos a ir a la práctica, es decir, vamos de la teoría a la praxis del entrenamiento. Es muy importante y voy a poner tres ejemplos de tres entrenamientos en las tres vías metabólicas. Un entrenamiento de rodaje suave, otro entrenamiento de ritmo controlado y otro entrenamiento a ritmo de alta intensidad o VO2 max. Y vamos a ver cómo la correcta ejecución de los entrenamientos es clave para realmente conseguir el máximo beneficio del entrenamiento, el máximo rendimiento, la máxima eficacia. Bien, entonces, vamos allá. Primero, insisto, comparto el blog, comparto la entrada del blog, que luego la voy a poner en la descripción del vídeo para que la podáis leer. Y a continuación vamos a ver tres ejemplos prácticos de los tres entrenamientos claves que hay que tener a la hora de una planificación de entrenamiento. Vamos allá. Entonces, comparto pantalla con el blog. Bien, bueno, pues esta entrada efectivamente es de hace menos de un año, marzo del 2024, praxis del entrenamiento de la teoría a la práctica. Aquí hay que tener en cuenta, muy importante, primero, cuando entrenamos la carrera, lo que estamos haciendo es entrenar las vías metabólicas. Y hay tres vías metabólicas, no hay más, hay tres. Con lo cual, los entrenamientos tienen que estar enfocados hacia estas tres vías metabólicas para, de esa manera, mejorar nuestro metabolismo, que al final es lo que nos va a dar esa energía para generar la contracción muscular. Zona 1 son entrenamientos de rodaje suave, zona 2 entrenamientos a umbral y zona 3 entrenamientos de intensidad o cercanos a consumo máximo de oxígeno. A partir de aquí, bueno, pues estructuramos el entrenamiento y hay que realmente llevar un equilibrio entre volumen e intensidad. Es decir, no se trata de hacer mucho volumen ni tampoco se trata de hacer mucha intensidad, sino que tiene que haber un equilibrio y siempre, siempre priorizando el volumen a la intensidad, porque recordad que somos atletas, somos corredores que entrenamos competiciones de fondo, de resistencia, en donde la energía a largo plazo durante una competición es fundamental. Bueno, a partir de aquí, claro, vamos de la teoría a la práctica, ¿no? Zona 1, zona 2, zona 3, pero ¿cómo estructuramos estos entrenamientos? Más que cómo estructuramos, cómo ponemos en práctica estos entrenamientos? Porque yo puedo tener un entrenamiento perfecto a nivel de estructura, puedo pensar el entrenamiento de forma precisa, pero luego a la hora de realizar ese entrenamiento, si no lo hacemos de forma correcta, bueno, pues ahí perdemos eficacia del entrenamiento. Entonces, siempre hay que tener en cuenta un concepto muy importante que es la mínima intensidad necesaria para generar una adaptación. Es decir, que en cualquiera de estas tres zonas que yo trabaje, voy a la intensidad mínima que yo necesito para generar la adaptación en cada una de las tres zonas. Esto no me cansaré de repetirlo y es algo que
Aunque aparentemente es fácil, pero luego cuando lo ponemos en práctica es difícil, de llevarlo a cabo. Hay la gran mayoría de los corredores no saben correr despacio. Muy importante. Bueno, a partir de aquí, bueno, pues vías metabólicas. Tenemos tres vías metabólicas. ¿Y cómo enfocamos esos entrenamientos? Importante la precisión. Es decir, que si yo estructuro un entrenamiento en zona uno, tengo que ser preciso en los ritmos en zona uno. Si estructuro un entrenamiento en zona 2, tengo que ser precisos en ese entrenamiento en zona umbral. Y si estructuro el entrenamiento en zona 3, tengo que ser preciso en los ritmos de esa zona 3. Es muy importante la precisión. Y aquí es donde es clave para conseguir esa máxima eficiencia del entrenamiento. Y a partir de aquí, la continuidad. La continuidad es clave. Y claro, cuando hablamos de continuidad, tenemos que tener en cuenta que para tener continuidad tenemos que ajustar mucho la intensidad, porque nuestro cuerpo, y sobre todo conforme nos vamos haciendo mayores, a partir de los 40, 45 años, 50, 55, 60, eh, tenemos que ajustar la intensidad. No es a cómo de rápido puedo ir, sino cuánto puede aguantar mi cuerpo sin llegar a la lesión. Eso es fundamental. Y saber ser consciente de eso es muy importante. Lo importante no es realizar los ritmos más rápidos, sino lo importante es ajustar esos ritmos para tener continuidad. Esto es clave. Bueno, sin más, vamos a ver tres ejemplos prácticos, de tres entrenamientos: a zona uno, zona 2, zona 3, y cómo realizarlos correctamente. Bueno, tenemos el primer ejemplo, ¿no? El primer entrenamiento. Un entrenamiento en zona uno, suave, muy suave. Importante. Bueno, como vemos, bueno, pues este es un entrenamiento bien realizado, ¿no? En donde el 100% del entrenamiento, es un rodaje, es una hora. Lo que pasa aquí, bueno, está analizado con ZoneSense, de Sunto, y como ZoneSense en los 10 primeros minutos lo que hace es coger valores para normalizar, esa frecuencia cardíaca, y a partir de esa normalización de frecuencia cardíaca darnos los resultados de forma real, ¿no? De forma continuamente, a tiempo real. Es decir, estamos viendo a tiempo real realmente en qué zona de entrenamiento estamos. Bueno, es decir que aquí es muy importante, claro, meter los valores correctos y ajustar los valores correctos en Sunto, porque si no, si le metemos unos valores incorrectos, los resultados que nos va a dar tampoco van a ser correctos, no van a ser precisos. Pero a partir de ahí, eh, bien, un entrenamiento, zona uno, una hora de rodaje, perfecto, 100% aeróbico. Bueno, aquí esta terminología, una vez más, yo creo que debería ser cambiada. Aquí no es anaeróbico ni V2 max, es zona de umbral y zona por encima del umbral, ¿no? Esto ya lo he explicado en otros vídeos, pero bueno, es un tema conceptual. Pero siendo precisos, y siendo puristas a nivel fisiológico, no podemos hablar aquí de vías o zona anaeróbica o zona V2 max. Está explicado en otro vídeo, no voy bueno, pues a seguir con ello, ¿no? Entonces, entrenamiento perfecto, ¿no? Realizado, zona uno. A partir de aquí, zona 2. Esto es un entrenamiento que a mí, bueno, pues me gusta mucho. Es un entrenamiento, en este caso son 2 por 15 minutos, en donde el objetivo es realizarlo en zona 2, es decir, zona de umbral. Fijaros que aquí, bueno, pues hay cosas muy importantes. Primero, una cosa es la frecuencia cardíaca, que está en negro, y otra cosa es los datos que nos da ZoneSense. Esto es algo que hay que tener en cuenta, porque aquí vemos cómo, bueno, pues ZoneSense normaliza esos datos en base a la frecuencia cardíaca, y aunque aquí la frecuencia cardíaca sea la misma, ZoneSense nos dice que estamos en zona 2 o en zona uno, a pesar de que la frecuencia cardíaca sea la misma. Bueno, pues eso
Es un dato más que nos da ZoneSense, que hay que tener en cuenta que la frecuencia cardíaca no necesariamente está directamente relacionada con la zona de entrenamiento en la que estamos. Pero aquí lo que iba es que este es un entrenamiento bien realizado, 2x15, en donde esporádicamente hay dos momentos en donde estamos según ZoneSense en zona 3, pero según frecuencia cardíaca, bueno, si la zona de umbral es 152, pues fijaros cómo estamos aquí, justo en zona de umbral. Luego, entrenamiento perfectamente realizado. Muy importante. Bien, y finalmente un entrenamiento a V2 Max, o bueno, pues a una intensidad por encima del umbral. Este es un entrenamiento que a mí, bueno, pues me gusta mucho ponerlo, sobre todo en atletas de medio fondo, opositores de bombero, atletas que están preparando 1500, competiciones de 2000, de 5000, incluso de 800 en periodos de, bueno, pues de acumular volumen. Es un entrenamiento que consiste en 5 repeticiones de 5 minutos con una recuperación escasa, en donde vemos cómo las 5 repeticiones están realizadas a consumo máximo de oxígeno o por encima del umbral láctico. Vemos cómo en total, bueno, pues tenemos de los 25 minutos, bueno, tenemos 14 minutos. Esto es importante, es otro dato también importante. Fijaros aquí cómo, a pesar de que eh, si nos fijamos únicamente en la frecuencia cardíaca estamos prácticamente más tiempo en zona 3 que lo que nos muestra ZoneSense. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque ZoneSense realmente, que es un valor fiable, realmente nos dice que aunque nuestra frecuencia cardíaca sea en zona 3, a nivel metabólico todavía no hemos llegado a ser predominantemente metabolismo en zona por encima de umbral. Eso es así, es decir, no porque sobre todo en los primeros minutos de estos 5 minutos, en los primeros 2, 3 minutos, prácticamente no llegamos a zona 3 hasta el minuto 2 o 3 de los 5, porque los primeros 2 minutos, bueno, pues todavía podemos tirar de ese metabolismo asociado a la mitocondria que no está tan vinculado a un metabolismo en donde se genera más lactato. Entonces, aquí hemos de tener mucho cuidado porque una cosa es la frecuencia cardíaca y otra cosa muy diferente es la zona metabólica en donde estamos, como nos muestra aquí Zone 6. En definitiva, bueno, pues tenemos como prácticamente, incluso fijaros, este atleta no es capaz de mantener esta escasa recuperación y en la última tiene que coger un poco más de recuperación para poder completar el intervalo de 5 minutos. Bien, muy importante, son datos muy importantes a tener en cuenta en donde, bueno, una cosa es el entrenamiento que está prescrito y otra cosa es cómo se realiza ese entrenamiento. Es muy importante la correcta realización del entrenamiento de forma precisa, ajustando ritmos, ajustando intensidades y de esa manera poder sacar el máximo beneficio de ese entrenamiento que estamos haciendo, ya sea en zona 1, zona 2 o zona 3. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado y por supuesto os agradecería que dierais al like y que os suscribierais al canal, es la mejor manera de agradecer todo el trabajo con vosotros. Gracias y ánimo con ello.